Muy buenas noches, damas y caballeros. Nos encontramos en este momento en vivo y en directo desde las instalaciones de Dalcroma, aquí en la ciudad del Doral, con una invitada muy especial. Estoy un poquitico ronco, así espero me disculpen. Una invitada especialísima, la periodista venezolana Carla Angola. ¿Cómo estás, Carla? Y bienvenida a Estrellas Digitales. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, muchísimas gracias. Un gran honor que me tengan en este programa tan escuchado y tan visto. Ay, muchísimas gracias. Escuchada ella. De verdad aquí me venía riendo porque le pregunto cuántos seguidores tienes en Twitter, cuántos seguidores tienes en Instagram, más o menos como cuántos millones de personas te siguen a ti en tus redes sociales. Bueno, en el Twitter creo que son un poquito más de 2 millones y en el Instagram acabo de llegar a los 600,000, pero para mí no son followers, para mí son personas, son seres humanos con nombre y apellido y además yo respondo, yo escucho, mis redes no son para mí o solo para la información que quiero aportar yo. No es unidireccional. Muchos de ellos aparecen en mis redes sociales cuando tienen denuncias que hacer o cuando tienen una historia de superación inspiracional que contar. Mis redes son de mi público, no son mías, en verdad. Si fueran solo para hablar de mí sería un gran desperdicio, la verdad. Total, total. Es que, señores, les digo una cosa. Hay países enteros que tienen esa población. Hay ciudades enteras que tienen la población y todas tú colocas un post. Yo creo que estos nuevos influencers, yo los llamo los rey Midas de las redes sociales. Por eso los llamamos estrellas digitales, porque lo que ellos coloquen se vuelve viral, se vuelve trending, se vuelve maravilloso. Cuéntanos cómo te sientes tú ahora, porque anteriormente tú eras presentadora en Venezuela de Globovisión. ¿Cómo ha influido en tu vida esta nueva era de las redes sociales que tú las manejas, donde antes solamente tú ibas al canal de televisión y salía al aire, tú no tenías ningún control sobre eso? Ahora tú eres la protagonista de tus propias redes sociales, o sea, tú eres la protagonista de ti misma. ¿Cómo es esa diferencia? Bueno, fíjate que mi generación tuvo la suerte de ser como un puente entre quienes solo usaban lo analógico, la máquina de escribir. No voy a ir muy para atrás porque si no, bueno, Máquina de escribir. ya la máquina de escribir me vendí completa, pero hemos sido mi generación como si, como el puente entre esa época. Todavía en esa época no teníamos que tallar en piedra, ¿no? Tampoco tanto no. Pero sí somos el gancho, el puente entre esa época y la era digital. Y hay gente de mi generación que no se ha adaptado, que no ha comprendido lo importante que es entrar en ese otro mundo, porque los medios tradicionales es verdad que siempre van a sobrevivir. Es como decir que el libro murió porque ahora hay libros digitales o porque el disco o el CD o la música tradicional como se escuchaba antes o incluso la radio va a morir porque ahora todo se hace a través del ciberespacio. No es cierto. Los medios tradicionales han sabido sobrevivir y nosotros también tenemos que aprender a sobrevivir. Entender que es un público, una audiencia diferente, que hay que dar un mensaje distinto, que ahora la gente quiere información corta, rápida, porque hay demasiada competencia, hay demasiado que ver y oír. Entonces, si tú te extiendes o no entiendes que el mensaje debe ser dinámico, por ejemplo, pues te quedas rezagado. Y esa es la idea, ¿no? Adaptarse un poco. Y bueno, yo lo he estado haciendo, no soy tan expedita, tan rápida o de alguna manera pues tan conocedora del medio, pero sí me afano a mi público en hacerle llegar lo que le interesa. Y a mí me interesa mucho la denuncia, denunciar las injusticias, la falta de libertad. Me interesa denunciar, pues de alguna manera, un atropello, donde sea que yo esté. Siempre, no siempre vinculado a Venezuela, pero ese es un cordón umbilical que yo jamás voy a poder cortar, ni quiero cortar. Que se estira y me duele muchísimo, ¿no? Y por eso es que ahora me pesa más y me siento más comprometida a ser como la voz, la tribuna de quien no la tiene. Pero también voy a ser y sigo siendo, o soy, me he convertido también en la voz de quienes no tienen esa tribuna, estando ahora donde es mi hogar, que es Miami. Maravilloso. Bueno, esta entrevista es para conocer un poco más de Carla, porque sabemos que en su programa de televisión, en todas las entrevistas, son temas muy, muy fuertes, muy tensos, ¿verdad? Pero básicamente hoy queremos conocer un lado de ella, un lado, conocerle un poquito más, porque esta mujer es jovencísima, bellísima, bien, con una carita muy tierna. La pregunta que yo me hago, señores, porque tener un micrófono en frente tuyo es una responsabilidad muy fuerte. ¿En qué momento decides enfrentar al gobierno de tu país?
¿Y qué pasó por tu sangre en el mismo momento que tú decides enfrentar a este monstruo? Mira, es una pregunta bien interesante porque yo no fue una decisión que tomé de un día para el otro. Siempre he tenido la fortuna de trabajar en medios libres. Entonces eso es algo que con facilidad se dio de manera natural. Yo no tuve que pedir hablar en libertad o pedir denunciar lo que estaba ocurriendo por parte de la dictadura en Venezuela, sino que en conjunto un grupo de periodistas quienes trabajábamos en Globovisión, una cadena que además se hizo La Voz de Venezuela en todo el mundo, porque era una referencia de lo que pasaba internamente. Incluso aquí hay colombianos, costarricenses, guatemaltecos, cubanos que sabían de mí y yo no tenía la idea de la dimensión de toda la proyección de lo que estábamos haciendo desde Venezuela y cuán identificada se sentía Latinoamérica, porque era como un mal vecino, no por nosotros los venezolanos, sino por quienes tienen secuestrado el poder. Entonces fue un medio libre, yo no recuerdo jamás estando en ese medio, ni en este tampoco ahora, en EBTV Miami, que me hayan dicho, esto no se dice, a este no se le entrevista, cuidado con este tema. Yo siempre he hablado en libertad y eso al gobierno, a quienes no tienen tolerancia, porque no son demócratas, les afecta y no les gusta. Entonces me estás diciendo que ibas a dar una noticia y llegaba que algún jefe tuyo te decía, esto no va o... Todo lo contrario, pero el canal se comenzó a hacer incómodo, porque nosotros hablábamos y denunciábamos lo que estaba pasando, porque nos parecía incorrecto, nos parecía que estaba mal, que el pueblo estaba sufriendo, que había señales de que íbamos en camino hacia un sistema totalitario. Y por eso el canal y nosotros comenzamos a ser incómodos para la dictadura. Por eso se empezó a perseguir al canal en el que yo trabajaba con sanciones administrativas, sanciones penales. Llegaban, en muchas ocasiones tuvimos que salir huyendo por el techo porque mandaban a delincuentes afines a la dictadura a hacernos daño. Lanzaron bombas incendiarias contra el canal estando nosotros adentro. Es decir, nuestra vida se vio amenazada muchísimas veces y es por eso, por hablar en libertad, pero a los gobiernos totalitarios no les gusta, a los autoritarios eso les molesta porque además los desenmascaras. Ellos quieren hacerse ver ante el mundo como que conservan cierta dosis de ética y no es cierto. De manera velada van con sus tentáculos minando todo, apoderándose de todo y restringiendo derechos. Y cuando saben que son descubiertos, atentan contra ti, no es que van a arreglar el problema. Entonces, desde Globovisión eso comenzó así. Comenzamos a aparecer en fotografías y además con dianas en la cara, diciendo que éramos traidores a la patria. Bueno, lo sigo siendo porque ahora el año pasado lanzaron otra lista, la policía política de la dictadura, diciendo que yo estoy entre los 98 traidores a la patria, junto a otros periodistas. Y no fue... Los 98 héroes de Venezuela, Carla Angola. De verdad, una héroe, señores. Ustedes no se imaginan el atreverse a confrontar un gobierno, sobre todo estos gobiernos de dictadura, donde las persecuciones son, la palabra no la quiero ni nombrar, o sea, la palabra no la quiero nombrar, pero es algo heroico lo que esta joven ha hecho por su país. ¿No te da miedo? O sea, cuando comenzó toda esa situación, decides de pronto irte de Venezuela o temías por tu vida o inclusive decides retirarte de tu carrera. No, eso jamás lo pensé, pero llegó un momento, yo entregué 20 años estando en el canal, bueno, 18, y me habían intentado hacer daño de muchas maneras, como te digo, ese era un ejemplo. Me hicieron un atentado en Caracas, yo estaba conduciendo porque mi programa se acababa muy tarde a las 12 de la medianoche y una camioneta me golpeó 2 veces en un accidente muy aparatoso, en un claro atentado. Y eso a mí jamás me amedrentó cuando fue contra mí. Pero después... ¿No te amedrentó? No, eso no. No sé, es que mire, yo creo que cuando mi generación en Venezuela fue la primera que usó chalecos antibala y que usó máscaras antigases, imagínate. O sea, a nosotros nos tocó esa horrible primera vez, porque se reprimían las manifestaciones libres en Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate que cuando me hacen el atentado y pasamos por todo esto, como el periodista tiene un micrófono y tiene una cámara, te sientes como que es un escudo y como tu deber no es contigo, sino para los demás, tú piensas que no eres vulnerable y sí lo eres. Y me llegó ese momento cuando yo tuve que renunciar al canal porque la dictadura compra el canal en el que yo trabajé 18 años. Imagínate tú lo terrible que es, porque Globovisión estaba
vinculado a los momentos felices y tristes de mi vida. Era toda mi vida. Toda mi vida estaba vinculada a ese canal. Renuncio a eso y empiezo a trabajar para un canal en Miami. Empezamos mi esposo y yo a cubrir las manifestaciones de calle solitos con una cámara, una motocicleta, una moto. Y nos persiguen, nos amenazan y fueron contra mi esposo. Porque claro, así hacen los narcotraficantes. Cuando no pueden amedrentarte a ti, van contra tu familia. Entonces llegó un momento en que yo dije, ya perdí a mi madre, perdí el trabajo que tanto amaba, que tanto me apasionaba. Yo no quiero perder a mi esposo, no quiero poner en riesgo la familia de mi esposo. Mis padres ya habían muerto. Y bueno, y llega un momento en que tomas esa decisión. Además también con la idea y con la seguridad de que tú afuera vas a poder hacer mucho más. Porque estando adentro, fíjate cómo han ido cerrando, cercenando, encarcelando al venezolano. No hay medios, hay autocensura también. Pero aquí no la hay. Y nos hemos convertido en una referencia para ellos, para poder seguir hablando por ellos. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha reaccionado gracias a que esas voces siguen expresándose, como las nuestras. Ahora Latinoamérica, una cumbre de las Américas acaba de tomar decisiones importantes. El propio Mike Pence estuvo allí, reunido con el presidente de Colombia, Argentina, Chile. El propio presidente colombiano también se ha abocado a sancionar, a intentar presionar para que las cosas cambien en Venezuela. Entonces, siento que se cambiaron unas cosas por otras. Yo salí de Venezuela, pero Venezuela no sale jamás de mi corazón. Qué lindo. Venezuela está en el corazón de todos nosotros, de todos los latinoamericanos. Estamos con todos los hermanos venezolanos. Colombia, yo soy colombiano. Carla, ya que te metiste por Colombia, el presidente, tenemos unas elecciones próximamente en Colombia y hay un candidato que muestra claramente una afinición o una admiración para Hugo Chávez. Y los colombianos, cansados de toda la corrupción de nuestros gobiernos, pues han ido con él. Y increíblemente, teniendo a Venezuela de vecino de Colombia, que han pasado miles y miles de venezolanos a Colombia y a muchos países, y las personas a veces se molestan que los venezolanos los he oído decir, preferimos estar como Venezuela antes de estar como Colombia. ¿Por qué suceden estos fenómenos así? ¿Qué mensaje tú que has vivido toda esta experiencia en tu país, Venezuela? Parece ser que los colombianos o están ciegos. ¿Por qué ocurre esto y qué mensaje le mandarías a tus hermanos de Colombia? Bueno, yo te tengo que decir algo, porque es verdad, hay un candidato que está claramente identificado, no con Chávez, porque él dice que Chávez no era dictador y Maduro sí, como intentando decir que él no está con Maduro, cosa que yo no le creo. Pero sí dicen que está financiado por la FARC. Y entonces, bueno, ya allí evidentemente yo marco una distancia enorme con él, pero siento que el colombiano es mucho más maduro desde el punto de vista político que lo que fuimos los venezolanos, que lo que pudieron haber sido los cubanos, aunque también hicieron su esfuerzo en una época distinta en la que no había redes sociales. Al cubano tampoco se le puede juzgar o culpar de no haber hecho un esfuerzo mayor porque no había redes sociales, pero había aviones y viajaron por todo el mundo alertando que eso les estaba pasando y no necesariamente todo el mundo lo escuchó. Venezuela ha tenido la ventaja de la globalización. Entonces todo el mundo está hablando de nosotros porque fue más fácil regar la información. Pero aún así, nosotros no entendimos al cubano cuando nos decía, les va a pasar a ustedes, cuidado. Pero el colombiano creo que sí lo entendió. Porque cuando la FARC salió a hacer campaña descaradamente a través de sus miembros, la gente los rechazaba, se encontraron con el rechazo social del colombiano. Ahora Iván Duque tiene una gran ventaja, siendo un hombre más bien de una tendencia distinta, que no tiene afiliaciones, que más bien ha criticado duramente a Nicolás Maduro como debe hacerse, como afortunadamente lo hizo Juan Manuel Santos, que nos había decepcionado al principio porque estaba como, nos había como de alguna manera engañado, porque siendo un hombre de Uribe, después como que se unió demasiado o estrechó lazos con Hugo Chávez sin que nosotros lo entendiéramos, pero ahora, cuando lo necesitamos, él está presionando. Y creo que el colombiano sabe lo que le puede pasar. Lamentablemente ustedes están pasando por una crisis económica no tan profunda como la nuestra, sin duda alguna, pero tienen variables que los ponen en peligro de que uno de estos hombres, que lo que quiere es sacarle provecho a la debacle económica de los pueblos, quiera surgir como un héroe. Yo lo que le pido al colombiano es que entienda que la historia sí se repite, no importa la era en la que estemos, y que tienen que estar muy, muy alertas. Que escojan no por pasión, sino que sean absolutamente racionales,
que busquen en verdad estadistas, a hombres que puedan procurarles una vida mejor. No se dejen llevar por el impulso de creer en una idea o un discurso que suene popular o que suene incluyente. De verdad escojan con el alma, escojan con el alma, sí, pero sobre todo con la cabeza, usando la cabeza, pensando en sus hijos. Fíjense que nosotros ya tenemos 2 generaciones que han sufrido y eso nos va a costar otra generación desnutrida, con menos capacidad intelectual, porque estamos hablando de personas que se están muriendo de hambre y que mueren por falta de medicinas. Ojalá que Colombia jamás promueva o permita llegar a ese nivel. Así es, así es. Bueno, es que son tantos temas aquí por hablar que duraríamos toda la noche aquí, pero vamos nuevamente a hablar más de la persona de Carla Angola. También eres empresaria, también estás sacando un blog nuevo, también te vas a estar sacando tu canal de YouTube. De hecho, tienes tu nueva, El Inmigrante, a ver, ¿dónde está? ¿Cómo ser un buen inmigrante? Eso es para los que estamos ya aquí inmigrando, o inclusive eso es para los venezolanos que van a otro país, porque si no estamos hablando solamente de los, de hecho, es un muy buen tema porque los venezolanos están creando por la misma situación de que la mayoría de países tercermundistas, pues no están preparados a veces ni para ellos mismos y reciben con los brazos abiertos a otras personas y se crea conflicto. Se generaliza también, señores, se generaliza. Entonces, un venezolano se convierte en todo. Pero dinos tú, ¿cómo es ser un buen inmigrante? Bueno, sabes que hace unos días di mi primer discurso en inglés en una academia en la que estoy estudiando el idioma y justamente versó sobre eso, porque en este tiempo tú escuchas a muchos periodistas, políticos, decir es que aquí se debe hablar español en los Estados Unidos. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso. ¿En qué sentido? En que el primer idioma de este país es el inglés. Nosotros somos la visita. Ellos son quienes nacieron aquí. Y creo que no, si tú estás llegando a una nación que te ha abierto los brazos, después que tú tuviste que salir corriendo de tu propio país por ser perseguido, porque no toleraban tus ideas, esta nación se está convirtiendo en tu hogar y lo mínimo que tienes que hacer es por lo menos aprender a comunicarte en el idioma de quienes nacieron aquí. Yo soy de esa tendencia. Entonces yo me he afanado en este último año en aprender inglés, todavía me falta muchísimo, pero hice un viaje con mi esposo por los Estados Unidos justamente para rendirle tributo a una nación que nos recibió. Nos sentimos agradecidos. Nosotros ya somos residentes y esperamos ser pues en unos par de años ciudadanos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en los Estados Unidos? Tengo cuatro años. 4 años. En junio tengo 4 años. Y decidimos hacer un tributo a los Estados Unidos. Entonces agarramos nuestra camioneta a nuestra perrita y nos fuimos 15 días por 15 estados. Llegamos hasta Nevada, pero en Arizona, que es mi estado favorito, por cierto, llegamos a un lugar en medio de la noche, en medio del desierto, en un invierno muy duro, que era el lejano oeste, en verdad. Hunters, de los cazadores, y los cowboys. Y además en ese lugar había que sentarse en la misma mesa, porque la política del hotel es que tienes que cenar en la misma mesa con todos los invitados, con todos los huéspedes, sí. Y bueno, eran ellos y nosotros, pues, ¿no? Y yo me preguntaba al principio, ay Dios mío, ¿qué pasa si odian a los inmigrantes? ¡Qué susto! Pero bueno, resulta que eran un poco escépticos, porque además ellos nunca habían salido de Arizona, jamás. Yo conocía Estados Unidos más que ellos, que habían nacido allí, que nacieron aquí. Entonces fue una aproximación bien interesante. Si yo no hubiera hablado inglés, no hubiera podido jamás conocerlos. Y me hubiera parecido, quizás a ellos les hubiera parecido una falta de respeto que tú vivas aquí, no puedes ni comunicarte con quienes nacieron aquí. Entonces me pareció que fue genial y cuando yo les dije que nuestro viaje era para rendirle honor pues a este país por habernos recibido, la conversación giró y se hizo mucho más agradable y al final ellos nos dijeron, bueno, esta es una buena historia de inmigración. Sí, entonces solo uno de ellos había estado una vez en Orlando por sus hijos, pero una vez fuera de Arizona. Imagínate, personas de 60 años, 50 años. Entonces nosotros éramos así como unos aliens, ¿no? Éramos como unos extraterrestres. Pero fue muy lindo, al final nos reunimos todos en el fuego y claro, y eso es parte de mi aprendizaje, también es parte de mi actitud. Yo extraño, siempre voy a ser venezolana, siempre, siempre. Y lo que yo soy es gracias a que yo estudié allí, a que me desarrollé allí como profesional. Pero yo ahora soy ciudadana del mundo. Entonces yo lo que le pido a los inmigrantes es que valoren ese privilegio, lo vean como una segunda oportunidad de vida.
y le saquen el provecho al máximo. No podemos quedarnos toda la vida llorando porque no tenemos las arepitas o porque no tenemos, yo fui, la única vez que salí de los Estados Unidos fue para Bogotá. Y cuando yo probé el jugo de guayaba, que tenía 3 años sin hacerlo, oye, mi paladar y mi corazón sintieron muchas emociones, porque aquí es verdad, la comida no sabe igual, pero yo no me puedo quedar acostada en una cama llorando porque entonces no tengo el jugo de guayaba. No tengo el jugo de guayaba, pero tengo a estos hunters y a estos cowboys y tengo esta posada. Entonces siento que nosotros tenemos que entender que si Dios nos ha dado esta oportunidad, hay que verlo como una gran fortuna. Hay que ser unos buenos ciudadanos, respetar las nuevas reglas de este país. No es que yo en Venezuela o yo en Colombia hacía esto y no entiendo por qué aquí tengo que pagar tantos impuestos, porque esas son las normas. Esas son las normas. Entonces, adáptate, embrace, como dicen en inglés, abraza, cobija este nuevo escenario en tu vida y hazlo lo mejor posible. Además, aquí cuesta mucho surgir, es verdad, pero se surge con trabajo y con esfuerzo. Entonces, aprende el idioma, adáptate y trata de, no es que tienes que intentar ser feliz, sino que tienes que entender que tu vida es el ahora. Yo ahora estoy feliz porque estoy contigo, yo no estoy pensando en todo lo que tengo que hacer después. Estoy viviendo mi ahora contigo, un gran honor que tú me entrevistes, que me quieras entrevistar a mí. Entonces, yo soy feliz en este momento, porque siento que esta es una oportunidad que yo no hubiera tenido si me hubiera quedado en Venezuela, por ejemplo. Ay, qué divina, divina, mejor dicho. Ahora sí me hiciste a mí el hombre más feliz aquí, porque al contrario, el honor es estar aquí con esta maravilloso ser humano, con esta gran profesional, con este ser humano de raca, mandaca, al mejor estilo latinoamericano. Ya saben, también ella es una empresaria, tiene una compañía de cosméticos que se llama Donatella by Carla Angola. Son unos cosméticos, bueno, yo no los uso, pero bueno, quién sabe. Sí, claro, sí, nosotros aquí en televisión tenemos que echarnos un polvito, ¿ok? Miren su blog, muy interesante. Ojo, ella nombró aquí la inmigración de los Estados Unidos, que todos los que yo también soy inmigrante, sufrimos aquí por un cambio, pero somos muy agradecidos. Todas las personas y también, señores, miren el ejemplo de los venezolanos, les ha tocado salir a otro país o a muchos países, también sea buen anfitrión. Tenemos que entender las situaciones, buen anfitrión y también a todas las personas que miran, sobre todo tú que tu influencia de venezolanos, también al país que llegue, dele bendición de que usted está ahí en una segunda oportunidad. Miren su blog y para finalizar, porque de verdad se nos fue el tiempo larguísimo, Carla, muchísimas gracias por aceptar el premio que te dimos en la primera entrega de Premios Estrellas Digitales a los influencers del año. ¿Cómo te sientes de haber recibido ese premio? Y estás nuevamente invitada a la segunda edición de los Premios Estrellas Digitales para los influencers el próximo 31 de mayo en el James Knight Center aquí en la ciudad de Miami, donde tendremos una red carpet y la entrega de los premios. Este año tenemos una lista de celebridades increíbles, pero tú estás totalmente invitada a nuestro VIP. ¿Cómo te sentiste cuando recibiste ese premio? ¿Qué mensaje tienes a todos tus seguidores? Un mensaje para Estrellas Digitales y despide nuestro programa. Bueno, primero, muchas gracias a Estrellas Digitales por ese premio. Lo recibo con toda humildad, la verdad. Eso no me alimenta el ego, sino el espíritu. Me hace más humilde, me hace querer ser mejor, porque si alguien se está fijando en el trabajo que hago, eso para mí no es que ya esté todo hecho, sino que me reta a hacer un trabajo mejor por los demás. Yo los invito a que sean cada día más humildes, que sí, que conquisten sus éxitos, que se fijen, que sean ambiciosos en sus metas, pero la mayor ambición que deben tener es ser mejor seres humanos todos los días. Si ustedes tienen una familia que los ama, si los admiran las personas más cercanas a ustedes, entonces ustedes han conquistado el éxito. El alma, el espíritu, la nobleza, la candidez, la honestidad, los valores son nuestros mejores premios. Y si ustedes premiaron eso, eso me hizo profundamente dichosa. Qué maravilla, qué maravilla. Carla, muchísimas gracias. La pueden ver todos los días de lunes a viernes en EBTV Miami, un programa interesantísimo. Yo no me lo pierdo, soy tu fans número 1 y te esperamos vestida con tu mejor gala el próximo 31 de mayo en el James Knight Center, segunda entrega de los premios Estrellas Digitales. Ahí tendremos nuevamente a Carla Angola en el Red Carpet. Muchísimas gracias, Carla, por tomarte tu tiempo. Sé que sales de aquí corriendo a Caracol, ¿verdad? Ok, a tu programa. Bueno, danos aquí la publicidad tuya de tu programa. Bueno, nos pueden ver
si no están en Miami, nos pueden ver en ebtvmiami.com, en YouTube y en la página web. Y a esta servidora la pueden seguir en @CarlaAngola, Carla con C, Carla Angola con todas las letras, en Instagram, en Twitter y también en el canal YouTube. El link está allí en mi bio de Instagram. Allí los espero con información pues de todo estilo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les habló William Duarte para Estrellas Digitales. Feliz noche.